creo que es único en el mundo. Hasta donde yo sé, nunca he visto un parque que tenga maquinaria de lo que solía ser una fábrica industrial de hace 100 años. Ok, amigos, lo prometido es deuda. Estamos ante una de las mejores vistas de la ciudad de Seattle. Miren, chéquense esto. Hey, ¿qué onda mi gente? Bienvenidos sean a mi canal una vez más. Miren, me encuentro en uno de los parques más famosos y peculiares de toda la ciudad de Seattle y quizás uno de los más únicos de todo Estados Unidos. Miren, resulta que atrás mío se encuentran los restos de lo que fue una planta industrial hace más de 100 años. Así que bueno, quédense hasta el final si quieren saber un poco más sobre la historia y de cómo fue que esta planta terminó siendo todo un parque. Así que no se despeguen, vamos a darle. Let's go. Ok amigos, miren, empezamos esta aventurita aquí en este parque. Este parque se llama Gas Works Park. Es un icono de toda la ciudad de Seattle. Miren, no sé si pueden ver, allá al fondo se ve la ciudad de Seattle. De hecho, otro ratito vamos a ir allá arriba. Hay un camino en todo eso. Vamos a ir allá arriba para que puedan ver y tener una mejor vista de todo ese lugar. Bueno, esta es la vista de aquí. Les voy a hablar un poquito de qué lugar se trata, qué ondas con este lugar, qué pasó aquí. Así que vámonos. Ok, y miren, los datitos que tienen que saber así rapidito es que sí hay mucho parqueo y el parqueo es gratis también. La entrada del parque igual es gratis, así que ya lo saben, el parque es gratis, vénganse para acá. Ok, miren, y resulta que toda esta área solía ser toda una planta industrial donde procesaban carbón y lo convertían en gas flamable. Eso fue en 1906. De hecho, la planta estuvo abierta desde 1906 hasta 1956. O sea, la planta estuvo en funcionamiento por 50 años. Y bueno, básicamente, la verdad no sé qué fue lo que pasó, que decidieron cerrar la planta y ahí por el año 1975 la ciudad de Seattle decidió, no sé, creo que adquirió este lugar y decidieron convertirlo en, no sé, en un parque. Y cuando decidieron hacer el parque, decidieron dejar gran parte de las estructuras y maquinarias de esa planta industrial. Esto lo convierte en el único parque de todo Estados Unidos y quizás del mundo entero en haber sido construido en lo que solía ser una planta industrial. Y miren, algo que es bien peculiar de este parque es que, bueno, por ejemplo, en esta área que ven aquí es bien popular porque aquí vienen a hacer clases de zumba, también hacen clases de bailes aquí. De hecho, hace poco estaba viendo una sesión de fotos, no sé por qué, creo que era de boda, pero no sé por qué se querían tomar fotos con las ruinas de una fábrica ahí, pero sí, la gente se ven aquí a hacer sesión de fotos, hacen clases de baile aquí. Entonces, este parque es bien activo, es popular y lo bueno es que es grande. El parque es grande, aunque haya mucha gente, no se siente que está bien como lleno. Hola, buenas. Mira quién está aquí. No quería salir, la niña se levantó con el pie izquierdo ahora, no sé, pero... Es que él no trabaja de madrugada. La excusa. Por eso. Pero aquí está, ella es Jackie, por si no lo conocen. Hola, buenas. Así que sí, aquí andan, si se preguntaban, sí, aquí anda conmigo. No quería venir, pero me la traje a la fuerza. Ay, miren, se me olvidó mencionar que toda esta área pues está prohibido entrar obviamente, pero pues hay gente que se mete igual, se puede notar que han hecho vandalismo, han hecho grafitis y todo ahí adentro. Así que sí, esta área sí, no, está bloqueada, está con llave, no se pueden meter. Pero sí amigos, miren, aquí están estas estructuras aquí. De hecho, esta que está aquí es como la más alta, supongo que solía procesar gas en todo eso. Y allá está la otra, esta era como la planta principal, la que se ve allá. Y miren, el parque es grande, es masivo, hay muchas zonas verdes, aunque esté medio seco el pasto ahorita. Uy, miren, ve. Niños. Venga por acá. Me asustaron, miren los pajaritos. Pero bueno, miren, miren qué peculiar. Esta área la han convertido como en un parque de niños, pero
aún conservan esas estructuras de la planta que solía ser aquí. Miren, lo único que han hecho es que la han pintado, pues. Pero sí, este de aquí es para niños. Pueden traer a las bendiciones aquí y que se diviertan. Y miren, aquí esto lo han hecho, básicamente parece un museo chiquito. Miren qué loco. Aquí todavía está lo que solía ser los remanentes de este parque, las tuberías, la maquinaria y todo eso. Entonces, sí, debajo de como casita, es básicamente como un museo. La gente puede venir aquí y ver cómo solía ser toda esta planta industrial de hace 100 años. De hecho, bueno, no sé si han notado, pero sí han pintado todo. Esto me imagino que no era el color original. A ver, miren estos, parecen como una nave espacial, ¿no? Miren, aquí que meten... Oh, ¿sabes qué? Me recuerdan a la movie de Matrix. No sé si han visto a Matrix cuando está Neo y sale de la cápsula. A eso me recuerda. Algo muy peculiar. Creo que es único en el mundo. Hasta donde yo sé, nunca he visto un parque que tenga maquinaria de lo que solía ser una fábrica industrial de hace 100 años. Otra cosa es que sí tienen baños públicos y miren, toda esta área, no sé si la renta la gente o nomás el primero que viene la agarra, pero aquí hay mesitas y de hecho ahorita que vine tenían una fiesta. Aquí había mucha gente. Entonces, por si están pensando hacer una fiestecita para la bendición, para su hijo y quiere que sea aquí en los restos de una fábrica, lo puede hacer aquí. Otra cosa que deben de saber es que aparentemente hay mucho vandalismo aquí y bueno, miren, como pueden ver está todo grafiteado aquí, miren, así que ni modo, nomás para que sepan si vienen, no sé, tengan cuidado. Hasta ahorita yo no he visto ningún delincuente o algo así, pero sí, aquí se viene la gente, los chiquillos a hacer sus travesuras. Así que sí, amigos, esta es la parte como familiar, las que vienen las familias y se traen a sus niños. Pero por allá hay un área donde se pueden tomar unas fotos increíbles. Uy, ¿are you okay? Casi se me cae la niña. Miren, ahorita los voy a llevar a otro lugar donde un spot con la ciudad de Seattle de fondo. Así que pendientes y vámonos. Ok, amigos, lo prometido es deuda. Estamos ante una de las mejores vistas de la ciudad de Seattle. Miren, chéquense esto. Ay, miren, allá va un avión aterrizando. Miren, de hecho aquí cerca hay un como aeropuerto para aviones acuáticos. Se pueden ver aquí. Si usted se sienta aquí va a ver aviones despegando, aviones aterrizando. Eso está cool, algo muy peculiar de este parque. Pero sí, miren, todo esto es una de las mejores vistas que pueden ver de toda la ciudad de Seattle. Y solo lo van a poder ver aquí en el parque de Gasworks Park. Aquí pasan botes de carga, botes que hacen tours y todo. Todo esto es un área muy activa. Y por cierto, este es el lago, se llama Lake Union. Allá pueden ver esta la hermosa ciudad de Seattle. Y de hecho hasta el Space Needle también. No sé si lo pueden ver. Allá se ve, miren. Y miren, qué loco imaginar que aquí atrás de mí solía haber una planta industrial hace 100 años. Qué loco, la verdad. Entonces, sí, esta es la vista del parque un parque peculiar y único de aquí de todo Estados Unidos. Miren, un datito muy importante que deben de saber es que según estuve leyendo, el agua que está aquí alrededor del parque está prohibido nadar y está prohibido pescar porque aparentemente cuando solía estar esta planta industrial pues obviamente salió mucha contaminación y se filtraba en el agua. Entonces estuve leyendo que está prohibido. De hecho hay letreros que dicen que está prohibido nadar, pero acabo de ver un chavo ahí que le valió pito. Ahí se tiró de clavado y todo. Y a ver si no sale ahí todo deforme, ¿no? Pero sí, está prohibido. Yo no les recomiendo que naden aquí cerquita, pues cerca del parque, porque pues para evitar ahí, ¿no? Alguna contaminación o que les salga ahí algún pescado mutante o algo, ¿no? Así que no lo hagan. Oigan, y miren, estaba haciendo las tomas de dron y que choco el dron. Lo choqué, lo hice mierda. De hecho, ahorita les voy a estar pasando el videíto, pero sí, estaba queriendo hacer tomas de todo este lugar. Así que no sé si me va a funcionar. Ahorita lo voy a ir a revisar.
Amigos, lo hemos logrado. Esta es la montañita que les dije. Y pues básicamente aquí hay como un monumento, un memorial. Miren, ahí está, si le quieren poner pausa. Aquí dice que aparentemente es como un reloj. Aquí te dicen, miren, por ejemplo aquí es como el mediodía. Este es como la mañana. No sé exactamente cómo funciona, bueno, ahí ha de explicar, pero sí, básicamente esto es como un reloj. Supongo que dependiendo de cómo dé la sombra a través del día, así te va diciendo como la hora, ¿no? Pero sí, esto es lo que hay aquí. Pero miren, aquí pueden ver unas hermosas vistas de este parque igual. Aquí puede venirse con la familia, hacer picnic, andar en bicicleta, qué sé yo. Pero todo esto es el parque, miren. Y miren qué peculiar se ve con la maquinaria ahí, ¿no? Pero miren esta vista de la ciudad de Seattle, amigos. ¡Wow! Ok, amigos, con esta hermosa vista de la ciudad de Seattle despido este video. Acuérdense, este es el famoso parque de Gasworks Park. Ahora ya lo saben, un parque peculiar y único en todo Estados Unidos. Un parque que solía tener una planta industrial de hace 100 años. Algo muy peculiar. Espero hayan aprendido algo ahora. Y si andan visitando la ciudad de Seattle, les recomiendo que se vengan para acá. Así que con eso me despido, amigos. No olviden seguirme en mis redes sociales. No olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye.